Escocia sin límites, capítulo 27. Hola, bienvenidos un día más a Escocia sin límites, el podcast para los amantes de Escocia, donde hablamos sobre historia, lugares de interés, rutas y muchísimas cosas más para todos aquellos que están interesados en conocer, en venir a Escocia y también para los que ya vinieron y están deseando volver, porque Escocia es así, Escocia te atrapa. Hoy es 4 de marzo de 2020 y yo soy, como siempre, Andrés Val, guía turístico Mundo Escocia. Bueno, pues hoy miércoles tenemos un capítulo muy interesante porque hoy vamos a ver el puente de Forth, o lo que es lo mismo en Escocia, Forth Bridge. Los que nunca habéis estado o nunca lo habéis visto, seguramente os podéis preguntar: Andrés, ¿le vas a dedicar un capítulo a un puente? Pues sí, lo voy a hacer porque Forth Bridge no es un puente cualquiera. Forth Bridge es un puente que se inauguró en 1890 y es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2015, coincidiendo con su 125 aniversario. El puente de Forth conecta South Queens Ferry con North Queens Ferry en el punto más estrecho del fiordo de Forth. Pensad que tuvieron que irse 9 kilómetros al oeste de Edimburgo para construir el puente en el punto más estrecho para de esa forma usar la menor cantidad de material posible. Hablamos de un puente ferroviario que conecta el condado de Midlothian en la parte sur con el reino de Fife en la parte norte. Y como os he comentado, este puente está operativo desde 1890. ¿Qué ocurría antes de esa fecha para cruzar el fiordo? Pues muy bien, ya en el siglo XI, Santa Margarita de Escocia, la mujer de Malcolm III del rey, estableció un ferry aquí para transportar a los peregrinos que tenían necesidad de rezar hasta la abadía de Dunfermline y sobre todo a la catedral de St Andrews, que era la catedral más grande en la Iglesia Católica de Escocia. Fijaos si la necesidad de cruzar era grande, que en el siglo XIII este ferry era el más popular y el más usado de Escocia. ¿Hasta qué punto fue importante que toda la zona hoy en día se sigue conociendo como Queen's Ferry, el cruce de la reina, en honor a Santa Margarita, que fue la que instauró este ferry en el siglo XI? Con el tiempo, los peregrinos usuarios del ferry se fueron, acercando cada vez más y se instalaron muy cerca desde donde partía el bote, con lo cual formaron en la parte sur el pueblo que conocemos hoy como South Queens Ferry y en la parte norte hicieron lo propio en North Queens Ferry. Hoy en día estos dos pueblos siguen manteniendo un toque medieval y además la gente de Edimburgo suele ir a pasar el fin de semana ya no solo para disfrutar de los maravillosos restaurantes que hay en ambos pueblos, sino también para contemplar las vistas maravillosas que ofrece el fiordo. Fueron pasando los siglos y a mediados del siglo XIX un joven ingeniero victoriano llamado Thomas Bouch llegó para resolver el problema del estuario de Forth y también el de Tay, que está más al norte en la ciudad de Dundee. Bouch se presentó en el Parlamento escocés con dos proyectos, uno para cada fiordo. Primero, el Parlamento aprobó el fiordo de Tay, es decir, un puente que cruzase el estuario de Tay y permitiese el transporte en ferrocarril. Y efectivamente el puente de Tay empieza a construirse en 1871. Todo va bien hasta 1879. En ese momento, el puente de Tay colapsa en una tormenta y cae al agua desde más de 60 metros de altura un tren que mata a 75 personas. Evidentemente, mientras se buscan responsabilidades, el puente de Forth acaba paralizándose hasta el punto que termina cancelándose. Bueno, pues esto fue una noticia importantísima porque salió en primera plana de todos los periódicos, ya no solo en Escocia, sino en Reino Unido. La reputación de Bouch estaba en este momento por el suelo y termina muriendo al año siguiente. En aquel momento el transporte en ferrocarril era algo muy normal y ya había una necesidad creada para poder cruzar el fiordo de Forth. Así pues, dos nuevos ingenieros van a recoger el testigo de Thomas Bouch. En este caso, John Fowler y Benjamin Baker se asocian
para presentarle al Parlamento escocés un nuevo proyecto para el puente de Forth. Este proyecto rápidamente fue aprobado y da como resultado el puente que tenemos a día de hoy, el puente icónico de Forth Bridge. Quiero comentaros que este puente es muy distinto al proyectado originalmente por Bouch, pues se trata de un puente en ménsula y no colgante como en el diseño original. Explicado de forma rápida y que me perdonen los ingenieros de estructuras porque el tema es bastante más complejo, pero bueno, básicamente para que lo entendáis, los puentes colgantes sujetan el peso del tablero desde arriba ayudándose de unos tirantes conectados a unas columnas. Sin embargo, los puentes en ménsula soportan el peso desde abajo apoyándose en un sistema de vigas. El puente es totalmente simétrico y tiene un sistema de voladizos en el cual se emplearon 55.000 toneladas de acero. No solo eso, 8,5 millones de remaches fueron necesarios para juntar todas las partes en el terreno y 240.000 litros de pintura roja cubren toda su superficie. Es curioso, pero a finales del siglo XIX no había tecnología suficiente como para transportar vigas de acero tan grandes. Por ese motivo se usaron tantos remaches porque las planchas de acero relativamente pequeñas tenían que unirse allí mismo. Fueron necesarios 4.500 trabajadores y más de 7 años para terminar el puente que daría lugar a una ruta ininterrumpida entre Londres y Aberdeen. Lógicamente, las medidas de seguridad en aquel momento no eran las de hoy y se reportaron más de 12.000 accidentes en la construcción del puente. De estos 12.000 accidentes, oficialmente hubo 57 personas que perdieron la vida construyendo el puente de Forth, aunque hoy en día se cree que esta cifra podría ser mucho mayor y rondaría casi las 100 personas. En la parte norte hay un monumento que nos recuerda a todas estas personas que fallecieron no solo en la construcción del puente, sino también en las labores de mantenimiento, ya que Forth Bridge durante muchísimo tiempo tuvo un equipo de mantenimiento que se dedicaba casi exclusivamente a pintar el puente constantemente. Recordad que en aquel momento el combustible de los trenes era el carbón, y al soltar todo ese humo negro por las chimeneas, lógicamente el puente quedaba manchado de color negro. Bueno, pues ya sabéis cómo son los escoceses. Los escoceses no podían permitir esto y este equipo de mantenimiento pintaba el puente constantemente. De hecho, había una frase muy popular en Edimburgo, que cuando algo era interminable se decía que era como pintar el puente de Forth. Os voy a dejar en la descripción del capítulo un enlace a YouTube donde se puede ver cómo en la década de 1930 los operarios trabajaban en el puente con unas medidas de seguridad francamente insuficientes. Si tenéis mucha curiosidad, pinchar el enlace porque merece la pena ver cómo trabajaban. Hoy en día, 130 años después de la inauguración de Forth Bridge, el puente se sigue usando exactamente igual que se usaba el día de la inauguración, puesto que más de 200 trenes cruzan todos los días el fiordo usando este coloso rojo. Más tarde, ya en la década de los 50, se construye el puente de carretera que va a estar en paralelo al puente ferroviario. Es el 4 de septiembre de 1954 cuando Isabel II corta la cinta para inaugurar este nuevo puente que va a permitir el cruce en automóvil y en camión. Además, este se puede cruzar andando, por lo que os recomiendo que si vais a hacer una visita a South Queens Ferry, ¿por qué no cruzar hasta la parte norte? Bien, aunque el puente sigue siendo seguro, en 2010 se llegó a la conclusión de que los tirantes del puente, que en este caso sí que es un puente colgante, habían perdido parte de su tensión y el gobierno escocés tuvo que decidir entre reparar el puente o construir uno nuevo. Y efectivamente, tenemos un tercer puente que se inauguró en 2017, Queens Ferry Crossing, y este puente es exclusivamente para el cruce de vehículos. En este caso se trata de un puente colgante de tirante rígido que se inaugura también el 4 de septiembre, pero de 2017, 63 años más tarde exactamente que el puente central, el puente antiguo de carretera. También corta la banda Isabel II con 63 años de diferencia, por cierto. Es la reina más longeva hasta el momento en Reino Unido. Si vais a visitar Escocia, no puedo hacer otra cosa que recomendaros que os acerquéis a South Queens Ferry para presenciar estos tres puentes, pero sobre todo el puente de Forth, el puente ferroviario que, como os he comentado, es patrimonio de la humanidad y tiene un estatus similar al Taj Mahal o a las pirámides de Egipto.
Bueno, pues este ha sido nuestro capítulo histórico de hoy en Escocia sin límites. Espero que os haya gustado. La verdad es que este puente yo lo veo todos los días y aún así cada día me impone muchísimo respeto, porque además según como sea el día, si está nublado, si está despejado, se ve con diferentes tonos de rojo. La verdad es que es muy bonito y merece mucho la pena visitarlo. Bueno, quiero recordaros también que el próximo viernes, pasado mañana, tenemos un capítulo muy interesante, como siempre, ¿vale? Siempre son muy interesantes, ya lo sé, pero en este caso es especialmente interesante porque vamos a hablar del Brexit y de cómo el Brexit afecta al turismo y de cómo el Brexit afecta a todo lo demás, es decir, la economía, inmigración, etc. Para ello vamos a tener a un invitado especial, Daniel Camarero, que es sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid y también está afincado en Edimburgo. Nos explicará un poco más su particular visión sobre todo este asunto. Bueno, no me enrollo más, solo quiero que sepáis también que si queréis encontrar más información para visitar Escocia podéis hacerlo en www.mundoescocia.com. Si tenéis alguna pregunta sobre el capítulo de hoy o sobre cualquier tema relacionado con Escocia, sabéis que podéis enviarla a escociasinlimites@mundoescocia.com y el último viernes de cada mes os la responderé las preguntas, porque esa pregunta que te surge a ti puede resolver la duda de otros. También aprovecho para deciros que si os gusta el programa podéis suscribiros gratis y también podéis hacer valoraciones y comentarios. Y dicho todo esto ya, ahora sí me despido. Gracias por estar ahí y que tengáis un buen día.